hasta ahora que el derecho es la fuente de el cumplimiento de las obligaciones que como ciudadanos de un país como la República Argentina debemos cumplir. Dentro de lo que son los deberes, sobre todo de los técnicos, es defender desde la práctica los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos, como vimos también en la clase anterior, declaraciones de derechos y garantías. Yo les voy a pedir que vean los videos que están en la plataforma, donde están explicados puntualmente también cada uno de estos derechos, la diferencia entre las declaraciones, entre las garantías, entre las conferencias, entre las observaciones precisamente que tiene el Comité de Derechos del Niño, que es un organismo internacional, que Argentina está peleando ahora por un lugar. Y dentro de lo que es la normativa internacional está la Convención de los Derechos del Niño, que tiene en su articulado todos los derechos consagrados. Entre estos derechos está el de crecer bajo el amparo y la protección de una familia, que esta familia tiene que cumplir con sus deberes y en caso de que no los cumpla, el Estado tiene que sustraerlo de esa familia para poder rescatarlo del maltrato, del abuso, de la negligencia. ¿Ustedes conocen alguno de estos problemas? ¿Han visto chicos maltratados? A ver, cuéntenme. He visto mucha explotación infantil cuando salís al centro o simplemente por salir ves que hay un niño con la ropa desgastada, sucio, lastimado y está pidiendo plata. Es muy triste. Desde mi trabajo y mi función, estamos haciendo muchos acompañamientos a Leti por las intervenciones, ya sea medidas judiciales en el día y en la noche de medidas ya de protección. Algunos ejemplos, Paola. ¿En cuál Leti trabaja usted? No trabajo en el Leti, profe. Yo las acompaño a las chicas de Leti, a las abogadas en la noche y a las trabajadoras sociales en el día. Yo soy policía, profe. En Paola, perdón. Es que no la identifico. Ahora es la miro mejor, sí. Bueno, Ojalá trabajara en el Leti algún día. pero seguro que puede, ¿por qué no? Y cuénteme, ¿cómo es el tema de la noche y del día de las abogadas? ¿Qué hacen las abogadas? Así los otros compañeros pueden En la noche, ver la cuando práctica. se realiza una medida de exclusión de hogar, ya sea precautoria, y porque ya tienen una red que o que han venido trabajando ellas o a través de la comunicación conmigo, que yo he trabajado esa novedad, como nosotros le decimos, o esa urgencia, que ingresó al 911, mediante lo que yo le manifiesto, por lo que ya escuché en su primera instancia al niño, y de acuerdo a la red que tengan los niños, se lo traslada, se lo cambia de domicilio. Siempre, hasta ahora, y ojalá que, digo, siempre en procura del bienestar del niño, o de la niña, o del adolescente, siempre me han tocado hacer cambios de domicilio. Todavía no hago ningún internado, o sea, de llevarlo a alguna institución, nada. Perfecto. O sea, son medidas de protección, pero no excepcionales, que serían, en realidad son excepcionales porque se los saca de su centro de vida, pero no de privación de medio familiar porque no se lo lleva a una institución. Claro, exacto. Siempre Muy hasta bien. ahora han sido traslados ya sea a la casa materna, a abuelos paternos, o a la casa de una tía, la última que hice. ¿Y Y esa casa de la tía por dónde apareció esa tía? ¿La tía lo pidió? ¿La tía se enteró? ¿La tía le obligaron a hacerse cargo? ¿Cómo fue? Primero, la red del niño era muy fuerte con los tíos, o sea, con los... ellos fueron los que llamaron al 911 por un maltrato de la madre. Ujú. Después, en la escucha que yo hice, que me manifestó el nene, era un nene en este caso, con el maltrato que estaba sufriendo, y bueno, yo lo primero, o sea, después de que lo escuché, que lo dejé que él me contara, él me manifestó el tema de la tía, ¿sí? Que era muy presente y bueno, que él era como a donde él quería ir. Entrevisté a la tía, a pesar de la hora, la llamé, me atendió, y bueno, después cuando llegó la abogada a la comisaría, fuimos y pudimos hacerla tranquila, o sea,
sin intervención de la madre, porque la madre todavía no llegaba al domicilio. ¿Y de Y qué después es usted? ¿De qué departamento es? de Guaymallén. Ah, buenísimo, ajá. Yo estoy haciendo una investigación ahora en Guaymallén, pero se me hace muy difícil llegar a tener de los chicos no punibles que ingresan a Leti el detalle, ¿no es cierto?, de los expedientes, qué pasa, qué no pasa, es como que no se lleva un detalle de los no punibles, de los que son menores de 16 años. Sí, sí. Y bueno, ahora el último que estoy es con una nena de 2 años, que la madre primero ingresa a la familia la conocemos por la ley de droga. Le hicimos un secuestro de plantas de marihuana y a raíz de eso le di intervención a Leti porque tenía una nena de 2 años. Y ya es la tercera vez y bueno, a través de esto lo que hemos logrado es que la chica viva con la mamá, con los padres, con su familia y digamos, la vigilancia está, eh, ¿cómo se llama? En manos del papá de ella. Si él es el que la controla, a la El chica, a padre la de la niña. madre, el abuelo de la niñita sería. El abuelo materno sería, claro. Ujú, Y bueno, él está detenido ya, el papá de la nena. Está ujú. detenido por droga, por tenencia de arma, por consumo, por amenaza agravada, amenaza simple. Así que ya tiene como un prontuario bastante complicado y la Claro. chica, la mamá, es como muy complicada. Se me va de la casa cada 2 por 3, así que la abuela llama de nuevo al 911, ahora ella llama directamente a la comisaría, voy, llamo a Leti, vuelve con la nena, la vuelvo a dejar ahí, la llevo al microhospital para que la nena saber de que está bien, que pase por la guardia, que la revisen. Así que bueno, estamos con ese trabajo ahora. Pero usted es fantástico, la verdad que la felicito, Paula, porque la verdad que buenísimo todo lo que está aprendiendo en su tarea y por eso me parece interesante esto de conversar cada uno qué hace o qué contacto tiene, porque es mucho más enriquecedor a veces en la práctica, más allá de lo que yo les pueda explicar, cómo lo están haciendo, cómo se está intercambiando en este caso la institución Fuerzas de Seguridad con el equipo técnico interdisciplinario. Y hasta ahí nunca ha tenido la justicia nunca ha tenido intervención. Y a mí, por ejemplo, me pasa de que tomo, digamos, la iniciativa y la llevo al microhospital porque se demoran mucho. Microhospital digo porque es lo más cercano que el NOTI, Sí. el microhospital de Puente Hierro. Y ahí hay siempre un médico, 24 horas un médico de guardia y un enfermero, una enfermera. Mm, Entonces, por eso es que yo las llevo, tanto las violencias de género como los posibles maltratos infantiles o adolescentes, o ajá. intento de autoeliminación. Ujú. Entonces, no solo por el procedimiento que yo hago, o sea, que llevo después a la fiscalía, sino por una cuestión de que yo necesito llevarla primero y bueno, saber de que está bien, porque vio que a nosotros nos piden una visualización desde afuera, digamos, desde de lo que uno puede visualizar a la persona desde el otro punto de vista, no, pero o sea, Claro, yo pero es soy que uno como, usted médico, no es, hoy día hablamos también he hablado con las yo fuerzas no de soy seguridad médico, en claro, yo la no soy carrera de seguridad. médico. Claro, entonces yo necesito saber de que el médico me diga que a simple vista está bien. Y si hay una pequeña duda, ya listo, bueno, si se necesita, directamente al NOTI. Claro, pero es muy importante esto que usted hace, tomar conciencia de que no somos profesionales de otra ciencia, sino que tenemos que respetar puntualmente cuál es el ámbito de competencia, ¿no? Porque es fundamental saber qué grado de lesión puede llegar a tener y a veces a simple vista no se ve. Yo les comentaba a mis alumnos también que en un caso que tuve que había una denuncia que le golpeaban y que tenía marcas en el cuello y lo mando al médico del Poder Judicial y el médico no la había revisado completamente y me decía que no tenía nada y cuando digo, pero doctor, se fijó en los lugares que dijo que le pegaban y se fijó y sí tenía. Por eso digo que es tan fundamental, a veces, incluso en este caso hasta un médico no se dio cuenta, primero ver qué es lo que dice la escucha de la persona y después la ciencia, ¿no? Que nos diga realmente la entidad de la lesión, si existe, o de la patología en caso de ser algún problema psicológico o psiquiátrico. Totalmente, totalmente. Aparte, bueno, el tiempo también en que uno toma en escucharlo
yo cambié, digamos, la forma de trabajar a la hora de analizar ese tipo de intervenciones. Antes como que iba con un montón de preguntas, ahora sé que lo importante es la escucha, escucharlos y, Claro, y la observación, saber, porque me ha pasado, lamentablemente, me pasó con una adolescente en donde, digamos, a- eh, estaba en el entorno familiar, estaba con la familia, o sea, me fue difícil. Y bueno, en un momento cuando estaba en el microhospital, que lo acompaño al baño, yo sabía como que había algo que me quería decir o algo que él quería decir. Y bueno, pasó eso, desde el tiempo que yo me tomé, que bueno, a ver, lamentablemente por el otro lado, usted sabe la presión que nosotros tenemos con el trabajo, a sí. mí me pedían una respuesta más rápido, me llamaron la atención, pero lo favorable es que yo pude saber, digamos, lo que estaba pasando realmente, o sea, había, Claro. había algo más que un golpe, había un abuso, entonces, bueno, si bien por un lado yo tengo una presión como funcionario, también yo, como le justifiqué a la ayudante fiscal, o sea, había algo más que Claro. para mí era más importante. Pero por supuesto, no pueden presionar tampoco al niño o niña que cuente ya, sino que el problema es que no se escucha ni en la casa ni en ninguna institución y la persona se queda con eso. Totalmente, totalmente. Aparte, era un pibe que ya era la segunda vez que denunciaba como un tipo de abuso, o sea, no le tomaban la atención y, o sea, a raíz de eso, después, digamos, dos tipos de abuso, entonces es tomar la atención, o sea, hay algo detrás, Respetar lo que siempre hablamos en los derechos, que es el derecho a ser escuchado, y que totalmente. esa escucha sea activa, no una escucha pasiva, bueno, listo, ya hablaste, listo, no, sino a ver, ¿cómo puedo llegar a la verdad como usted? Así que muy bien, Paola, la felicito. Nosotros justamente hablaremos de esas situaciones hoy de manera, digamos, un poco más profundizada en el sentido de ver qué se puede tomar o qué no. Más allá de los derechos, preferí también, ya que ustedes tienen también todo en la plataforma, hablar de las medidas. Estas medidas que usted ha tomado, que participa en tomar y que tiene la precaución, como decimos, de escuchar. Acá van a ver escuchar en el video donde yo les explico acá también. En esta última parte de la unidad vamos a ver lo que son los sistemas de protección. ¿Ve? Fundamentalmente, en esta Justamente por eso digo que tienen todo esto en la plataforma. Y lo más importante, los dos son de Mendoza, ustedes, ¿no? Sí, profe. Sí, Eh, profe. por eso vamos a ver, si no, generalmente cuando hay, pero igual está todo grabado desde las otras ópticas, pero estos principios se ven en toda la República Argentina y en otros países también. Las medidas de protección excepcional y las medidas de protección más sencillas, que son las que por ahí uno toma, que es decir, dejarlo en su casa, pero obligar a los padres a través de programas, consejos o apercibimientos que tienen que ir los chicos a la escuela, que tienen que poner la vacuna, pero cuando hay una situación más grave se toman otro tipo de medida, como bien nos contaba Paola, que se lo lleva a otro hogar al niño, se lo lleva a la casa de un abuelo, de un tío, o hasta se lo puede llegar a privar de medio familiar en una institución. Y lo más importante de esta ley provincial es que habla del sistema de protección, es la corresponsabilidad. Esta ley 9139 se basó en la ley nacional, que también hemos visto y la han visto ustedes seguramente en otras asignaturas, que se llama la ley 26061. Ustedes fíjense que la nación, se van a dar cuenta que las leyes empiezan con 26.000, más o menos las últimas, en cambio en la provincia estamos por el 9.000. 9.139 fue la ley que sancionó la provincia de protección de niños, niñas y adolescentes, y también el AIMA desarrolla lo que son las medidas que toma como base la Ley Nacional 26061 en cuanto a lo más fundamental, que son las causas para tomar las medidas, pero también tiene algo muy interesante que es un protocolo de intervención que ayuda, que lo va a ayudar mucho Paula también, a saber valorar la gravedad de la situación para tomar la medida de protección simple, común o la medida de protección excepcional. También, como dije, habla de la corresponsabilidad del Estado, de la familia, de la escuela, de las asociaciones, de las instituciones y cuáles son los órganos responsables en esta situación. Las leyes del Código Civil y Comercial de la Nación, como la Ley 9139, la 9120, y acordadas de la Suprema Corte de Justicia, son las que orientan a los y las profesionales a tomar las medidas del caso. Puntualmente, voy a tener que
salir de la reunión un segundo de la presentación para poder dar ingreso acá a la compañera Soledad. Hola, Soledad. A ver si ingresó. Ahí estamos. Bueno, yo le di ingreso, pero no sé si ingresó o no. Ahí estamos. Soledad Juárez, ¿cómo le va? Entonces, les estaba explicando a sus compañeras, después de que Paola nos dijo cómo es su trabajo desde las fuerzas de seguridad en situación de niños y niñas vulnerables, o vulneradas, ¿no? Que se toman medidas de protección, que pueden ser excepcional o pueden ser medidas de protección que tienen que ver, ¿no es cierto?, con sustraerlos de su centro de vida, de su lugar donde están precisamente protegidos o desprotegidos. ¿Debería estar protegidos? Sí, porque el primer órgano, la primera institución que tiene que proteger a los niños, niñas, ¿sí?, es la familia. Pero lamentablemente la familia muchas veces no lo hace y entonces el Estado tiene que tomar una medida de protección que ustedes tienen que saber que, bueno, realmente es difícil tomarlas, pero son a veces ineludibles. Las leyes que nos sostienen todas estas medidas y todo este trabajo es primero que todo la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que lo hemos visto también cuando hemos hablado de los derechos fundamentales, el Código Civil y Comercial de la Nación, que habla en los principios de familia y fundamentalmente cuando se declara adoptabilidad, cuando se tiene que discernir la adopción. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, la Ley Nacional 2661, que habla sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, la Ley Provincial 9139, por eso preguntaba si eran de Mendoza, la vamos a ver más profundamente, que es la de protección de la niñez y la adolescencia también, y la Ley Provincial 9120, que nos dice respecto de los procesos de familia y de violencia familiar. La acordada de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza también regula cuando un niño o una niña hay que tomar una medida, sobre todo habla del tema de la adoptabilidad o de dónde va a ser puesto ese niño o esa niña cuando se tome la medida. Yo hice un proyecto de acordada que me pareció muy interesante analizar y en su momento también, ¿no es cierto?, colaboré en el sentido de tratar de tener la mejor acordada para que hubiera la mejor práctica en cuanto a los niños y niñas que estaban sufriendo de maltrato, abuso sexual infantil o de negligencia, que son en realidad las causas o de abandono para tomar una medida de excepción. Bien, entonces, ¿cuáles son las instituciones o organismos corresponsables en la cuestión? En principio, tenemos que es la familia, el gobierno provincial y los municipios, la comunidad, el Poder Judicial y también asociaciones y fundaciones. Dentro de lo que es la corresponsabilidad, tenemos que la familia, ¿sí?, es la fundamental, porque si la familia está, no tenemos problema, es la que tiene la principal tarea de educar a través de la socialización temprana y adecuada. Por eso ustedes seguramente que habrán estudiado en alguna de las otras asignaturas o lo van a hacer, lo que son los estilos parentales. Estilos que son negligentes, estilos que son autoritarios, estilos que son precisamente autorizativos, que mezclan un poco, ¿no es cierto?, lo que es la contemplación del niño como ser humano que merece atención, pero también le pone límites. Y el autoritario, bueno, directamente pone límites y no le interesa más nada. El negligente, en realidad, lo que hace es no importarle, prácticamente es como que ignora al niño o a la niña, deja que hagan lo que quieran. Y luego tenemos algunos que son condescendientes, que siempre están disculpando, se ocupan, los quieren, pero disculpan las acciones que no son buenas de los niños y niñas. Eso, como digo, lo van a ver seguramente en alguna otra asignatura, pero me pareció interesante traerlo a colación por el tema de la familia. Entonces, la familia, como los organismos del Estado, las asociaciones, como lo vemos en la pantalla, son responsables del interés superior del niño y la niña y tienen que hacer algo para que esto, digamos, para que estas situaciones puedan en algún momento, ¿no es cierto?, ser revertidas por la acción de estos organismos. Para eso está también la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, que interviene en la amenaza, vulneración o violación de los derechos de niños y adolescentes a los fines de restituir esos derechos, el pleno ejercicio, dice la misma ley, de
las capacidades de un niño o de una niña, o bien, si es muy bebé, de las principales necesidades que haya sido vulnerado. También tenemos, como dije recién, las situaciones en las cuales se toma intervención de parte de la justicia y también de parte fundamentalmente de los organismos técnicos, del equipo técnico interdisciplinario en Mendoza, tienen que ver con el maltrato. El maltrato puede ser físico, psíquico, negligencia, como dije, o abuso sexual. Y me parece muy, muy fundamental que tengamos en cuenta que este maltrato lo ejecutan generalmente los responsables del buen trato, o sea, la familia. Y esta dirección también está organizada en la ley y nos habla del abordaje, ¿sí? ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que hay una Dirección General de Protección de Derechos, que hay direcciones dentro de esta Dirección General, que son la de Restitución de Derechos, que está también los CEDIF, los CDI, los EPI y los equipos técnicos interdisciplinarios. También tenemos, dentro de lo que es la situación de niños y niñas, ¿no? El abordaje personal y el seguimiento, que es pura competencia, por decirlo de alguna manera, de este equipo técnico interdisciplinario que según la ley mendocina acaba de intervenir desde el momento de la toma de la medida hasta tanto concluya esa medida. O sea, no va a haber como antes había derivación a otros equipos, sino que la misma profesional que tomó la medida y que conoce el caso va a seguir hasta el final. Y otro tema importante es que también hay una dirección de cuidados alternativos. Cuando ese niño o esa niña, como bien decía Paola, que no puede volver con su familia, los de ella por suerte todos volvieron, pero que no pudiera volver, hay una dirección que ya no va a ser la de restitución de derechos, sino que va a ser la de cuidados alternativos, que va a brindar alojamiento alternativo o temporal en los casos en que un niño o una niña no pueda seguir con su familia. Luego tenemos los equipos técnicos, como dije recién, que están regulados también y hay una en la ley de acto administrativo en nuestra provincia, la 9003, donde se regula cómo debe tomarse esta digamos, resolución y bajo qué requisitos o protocolos se toman las medidas de protección especial, que son actos jurídicos, actos administrativos. Y también la ley nos dice, por ejemplo, quién estará a cargo de estos ETI. Bueno, puntualmente nos habla de versación, o sea, conocer la materia de niñez y adolescencia, que sea un profesional con título habilitante en las áreas de, habla de minoridad, en realidad tendría que haber hecho niñez y adolescencia, porque la propia ley se llama niñez y adolescencia, trabajo social, ciencias jurídicas y de salud. Todos conversación en la materia de, dice también nuevamente, yo no me gusta decir el término minoridad, pero está acá el término minoridad y familia. Esto es lo que dice nuestra querida Ley 9139. También incluye dentro de quienes tienen que tomar medidas la Dirección General de Escuelas y también tenemos que tener en cuenta el Ministerio de Salud. ¿Por qué lo digo? Porque el Ministerio de Salud es aquel que se debe encargar cuando un niño o una niña tiene un problema de adicciones o de consumos problemáticos. Entonces, qué importante que es tener en cuenta eso, porque es uno de los graves problemas que tenemos en nuestro mundo, en nuestro país, en el resto de Latinoamérica y fundamentalmente en cada barrio de nuestra querida provincia de Mendoza, porque la adicción, el consumo, la insatisfacción están en la cabeza y en el cuerpito de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, tenemos que actuar, pero muy contundentemente para que este flagelo que realmente perjudica la salud mental, la salud física, la salud sexual incluso, porque la droga nos lleva a cualquier lugar, y tenemos que tratar de erradicarlo. Por eso esta ley 9139 le ha dado a la Secretaría de Salud, subsecretaría, ¿no? Y de acuerdo a la provincia tendrá su nombre, pero esto es solo para Mendoza, esta competencia. ¿Y por qué digo que es fundamental? Porque si nosotros estamos entre distintos ministerios diciendo, bueno, ¿quién es responsable si el niño está desprotegido, pero el niño se droga? Tenemos que darle una respuesta y si nos peleamos quién es responsable, como pasa a veces con algunas instituciones, no vamos a llegar a dar
satisfacción a esta protección de derechos. Entonces, el artículo 14 dice que realizará la toma de medidas de protección esta Subsecretaría de Salud en los casos de salud mental y consumo de sustancias adictivas de niños, niñas y adolescentes. Y va a realizar la derivación a Leti solo en el caso previsto 1.a, cuando también tenga vulnerados otros derechos. ¿Qué quiere decir este artículo? Que lo primero acá, lo primero tiene que ser cuidar la salud que se deteriora por el consumo de sustancias. Y no vamos a discutir, esto es competencia, salud mental y salud de las personas consumidoras de la Subsecretaría de Salud y no de la Dirección General de Protección de Derechos o de la Subsecretaría que sería de Desarrollo Social. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, chicas. Tenemos que ver con el tema de los municipios, que sí es cierto que los municipios trabajan mucho, tienen compromiso social, tienen oficinas que trabajan con el tema de la violencia de género, con la violencia familiar, y sobre todo tenemos que pensar que esta problemática, ¿no?, nos atraviesa a todos. Nos atraviesa a todos de tal manera que la misma ley se encargó de decir, la 2681, qué medidas debemos tomar y cómo las debemos tomar. Entonces, son aquellas que se adoptan cuando los niños, niñas y adolescentes estén temporal o permanentemente privados de su medio familiar. Estas son las excepcionales, como dije recién, cuando los sacamos de la casa. Y luego tenemos las de protección, ¿no es cierto?, que son las medidas donde el niño o la niña ven restituidos sus derechos, pero sin una medida extrema. El artículo 43 de esta ley provincial también define las medidas excepcionales como aquellas que se adoptan cuando niños, niñas o adolescentes están temporal o permanentemente privados de su medio familiar primario o que exija su interés superior que no permanezcan en este medio. ¿Por qué? Porque allí es donde son victimizados, donde son vulnerados. Y por eso me parece fundamental que la ley diga en qué casos, y para eso está el protocolo, se van a tomar estas medidas. Entonces, niños o niñas que están siendo lesionados en los derechos, podemos sacarlos de esa casa donde lesionan los derechos y le podemos dar una instancia diferenciada, como bien me decía Paula recién, en la casa de un familiar o bien, si ya no es posible, en alguna institución. Entonces, ¿qué medidas deben adoptarse? En principio, como dijimos, preferentemente con miembros de la familia empleada o personas que tengan un vínculo significativo. También disponer el ingreso de niños, niñas y adolescentes a un espacio alternativo de albergue especializado por convenio en la problemática que se desea revertir. Ubicar a niños, niñas y adolescentes preferentemente con miembros de su familia empleada o personas que tengan con ellos un vínculo significativo, como dije, que es lo que más cuesta, y disponer, si no, último recurso, el ingreso de niños, niñas y adolescentes a un espacio que no sea su familia, pero que en realidad pensamos que debería ser un espacio de familia alternativa, que ha salido la ley hace poco, de familias temporarias. Es un proyecto muy lindo, que después ya se los voy a subir a la plataforma, que trata de poner un poquito de orden en este cuidado, ¿no? Yo creo que no debería existir ninguna institución ni familia y que deberían todos los niños volver con su familia o bien darlos a una familia que los pueda tener permanentemente y no con idas y vueltas. Pero bueno, lo menos vulnerable sería, o vulnerante para ellos, sería tenerlos en una familia, ¿sí? Y aunque no sea la propia, como en forma temporal, y luego cuando ya se resuelva, conforme los plazos que vamos a ver, que pueden ser entre 45, 30 o hasta 180 días, que generalmente y lamentablemente se alarga, ¿no? En ese caso, entonces, deben ir a una familia alternativa a través de la adopción. Las medidas de protección excepcional hay distintos criterios, ¿no?, para utilizarlas. Primero, disponer el ingreso a la Dirección de Cuidados Alternativos o, como dije, al programa de familias temporarias.
¿Y cómo se aplican? Y bueno, en principio tenemos que tener en cuenta los criterios para poder ingresarlos. ¿Qué criterio priva o cuál es el criterio que la ley nos está indicando? Primero, preservar la convivencia de los grupos de hermanos, cosa que yo he visto que por ahí no se puede cumplir, lamentablemente no se cumple. Cuando son pequeños, se deja al más chiquito en casa cuna, los más grandes se lo llevan a hogares de niños, cuando en realidad los niños, si estamos priorizando en la ley que estén juntos, la institución debe también cumplir con este reclamo, ya que para darlos en adopción, si decimos el matrimonio, por supuesto, o la pareja o lo que sea, lo adopta todos juntos. Pero cuando esto no sucede, muchas veces quedan sin ser vinculados en adopción. Y sin embargo, lo tenemos en hogares e instituciones separados. Entonces, punto 1, chicas, fundamental. ¿Cuáles son los primeros criterios que tenemos que tener en cuenta? Yo creo que es muy importante eso reflexionar. ¿Por qué? Porque los hermanos, las hermanas muchas veces se ven victimizados en la familia y luego revictimizados en la institución. Entonces, creo que debemos poner un corte a esto y decir no. Tenemos que tener familias que los quieran asumir y si no, preparar familias para adoptar grupos de hermanos, como hicimos hace mucho tiempo a través de un equipo interdisciplinario de adopción, que en realidad lo que hacíamos era preparar a la gente para que no tenga miedo a asumir más chicos y que realmente sabemos que es algo dificultoso por lo económico, por cómo está la situación actual, pero que es maravilloso si se puede lograr. ¿Cuál es la situación que tenemos también como criterio? Prestar especial atención a la continuidad de la educación, respetando creencias religiosas y culturales. Un chico que es religioso no lo voy a llevar a una familia temporaria que a lo mejor es judía o que a lo mejor es evangelista, no por discriminar esas religiones, sino simplemente porque el niño o la niña, después de ese golpe de no vivir más con su familia, encima va a tener que asumir quizá otra práctica religiosa. No porque lo obliguen, sino simplemente porque es lo que va a pasar, lo que van a hacer. También, si la religión, por supuesto, es vista como algo troncal en la familia. Otro criterio es privilegiar para la permanencia temporal de niños, niñas y adolescentes con otros miembros de su familia ampliada o con personas con vínculos significativos, que hay que tener mucho cuidado porque este vínculo significativo muchas veces no es familiar y personas que no tienen ningún parentesco al final se quedan con este niño o esta niña para siempre, cuando en realidad su primer derecho es crecer con su familia o con otra familia, pero en adopción, no sin ningún tipo de vínculo jurídico como podría pasar acá, porque se le da el cuidado, pero no se discierne una tutela, que es un instituto de derecho que es para proteger a los niños y niñas que no tienen familia y haciendo responsables a alguien de ese cuidado. Cuando uno lo entrega a un vínculo significativo, hay un acta en el ETI, pero si el juzgado no hace el seguimiento, y bueno, o el ETI, queda ahí el niño totalmente desprotegido. Otro tema y otro criterio es escuchar y tener en cuenta la opinión, por supuesto, dónde quiero, dónde puedo estar. Claramente, la ley nos dice entonces cuáles son los criterios. Convivencia de hermanos, continuidad de educación, respeto de creencias religiosas y culturales, privilegiar permanencia en miembros de la familia y escuchar y tener la opinión de los niños y niñas en cuenta. Entonces, ¿estas medidas son limitadas en el tiempo? ¿Qué les parece a ustedes? Y sí, porque son limitadas porque depende de cada una de las medidas el tiempo que se le va a dar más largo, más prolongado o más largo y se los va a cambiar, creo. ¿De qué dependen? A ver. Hay muchos factores. No, pero lo que la ley tiene claro y que ustedes tienen que saber es que hay situaciones que están previstas en la ley nacional, en el Código Civil y Comercial, que da plazos. Esos plazos son los que nosotros nos referimos, ¿sí? Un niño, niña o adolescente no tiene filiación establecida o sus padres han fallecido o se ha agotado
la búsqueda de familiares, tiene 30 días el órgano para declarar la adoptabilidad. ¿Entienden? 30 días. No puede dejarlo más, lamentablemente eso no sucede. Pero cuando los padres tomaron la libre decisión de darle una adopción, tienen 45 días de producido el nacimiento para que esta manifestación se tome como válida. Y el último plazo son los 180 días, que son 90 días prorrogables, cuando no ha dado resultado este trabajo con la familia para que vuelva esa familia, entonces se tiene que declarar o resolver sobre la medida, sobre la situación de los niños, niñas o adolescentes. No se lo puede dejar para siempre en una situación ambigua o de falta de cuidado. Por eso digo que esto también tenemos que tenerlo en cuenta, estos 180 días, cuando nos mandamos con un referente afectivo, lo mandamos con un grupo familiar que no sea el propio, o una familia extensa, porque tenemos que tener también una seguridad de que esa abuela, si esa madre no lo cuida, puede pedir la tutela para poder manejar la vida y los bienes de esta criatura. Entonces, vencido el plazo, sin revertirse las causas que motivaron la medida, el organismo administrativo de protección de derechos que tomó la decisión debe dictaminar si el niño está para ser adoptado o esa familia se va a componer y no hace falta tomar esa medida extrema. Este dictamen debe estar dentro del plazo de 24 horas y la ley es muy estricta, sobre todo los 91-20, ¿no? Y el juez debe resolver siempre en un plazo máximo, fíjense ustedes acá en la pantalla, de 90 días, dice la ley, pero se puede prorrogar hasta los 180. Bien, ¿cuál es el procedimiento de las medidas excepcionales según la ley 91-20? El artículo 45 dice que recibida la solicitud por escrito o medio electrónico equivalente, debidamente fundado y rubricado por parte del efector, fíjense, esto lo dice tal cual el artículo, el ETI debe valorar la pertinencia de la medida en función de las instancias agotadas por los efectores, o sea, la escuela. Mire, le dije 20 veces a la madre que el niño venga a la escuela, no vino. Le mandé a la trabajadora social, no vino. Le avisé al centro de salud y no le llevan al médico. Bueno, agotaron. Entonces, debe este equipo técnico tomar eso que trabajó la escuela, que trabajó el centro de salud y toma la medida. En caso de adoptar una medida de protección excepcional, su implementación debe ser en forma inmediata, salvo que requiere una medida conexa, que puede ser un allanamiento de domicilio que tiene que pedir al juez la orden, debe ser inmediata. Y debe solicitar al juez en el plazo de 48 horas este control de legalidad. ¿Por qué pide este control de legalidad? ¿Ustedes saben qué es el control de legalidad? No me escuchan. Hola. Hola. Hola, No, profe, yo no no, sé. profe. No saben. Bueno. Cuando un afector, como es el equipo técnico interdisciplinario, toma una medida excepcional de sacarlo de su hogar, tiene que avisarle al juez en 24 horas y el juez en 48 horas debe fijar una audiencia que se llama audiencia para controlar la legalidad. Esta audiencia para controlar la legalidad se hace con las partes necesarias, que son las personas que vivían con esa criatura, los padres, si no son, la asesora de menores, el equipo técnico que tomó la medida y un defensor de estas personas que vulneraron derechos, un defensor para los padres progenitores. Yo siempre critico esto y digo también un defensor para el niño y la niña, y así lo he pedido a la Corte de Mendoza, a ver si lo pueden hablar con la defensora general, para que los chicos también tengan su defensora, porque en realidad la defensora la va a tener los padres que le pegaron, maltrataron, algo hicieron para que estuvieran privados de medios familiares estos niños, y no le van a dar una defensora a esos niños. Por más que esté la asesora de menores incapaces, que es la que dictamina, y me parece que es una aberración. Entonces, muy importante, que la ley dice que hay que avisarle a los padres y deben ser asistidos por un codefensor de familia, abogado ad hoc, provisto gratuitamente por el Estado. ¿Está claro ahí? Profe, la molesto un segundo. Sí.
Enseguida le vuelvo a llamar porque me estoy quedando sin batería y voy manejando. Así que lo más probable es que se me corte la llamada y enseguida le vuelvo a llamar cuando llegue a casa. No hay problema, igual de todas maneras yo queda todo grabado. Ah, bueno, gracias. Cuando no se haga lugar a la medida de protección excepcional, porque el juez dice que no es la mejor medida, debe informarse al corresponsable de esto y decirle, mire, no es válida la medida porque no respetó agotar, por ejemplo, otro tipo de medidas, o bien hay que tomar una medida más extrema porque el niño está siendo vulnerado en sus derechos, ha sido maltratado y hay que denunciar. ¿Y qué pasa cuando hay violencia? Y bueno, eso es muy importante saber. La ley 9120 dice que cuando hay violencia familiar, en el artículo 71, rigen los principios que esta misma ley impone y que en situación de vulnerabilidad de niños y niñas adolescentes tiene que intervenir la justicia de familia y violencia familiar. Entonces, primer principio que cambia la legislación y la práctica anterior es que cuando hay maltrato de niños o niñas, debemos actuar de acuerdo a lo que dice esta ley 9120. Habla de que pueden denunciar niños, niñas o adolescentes de forma directa o por medio de sus representantes legales o por el ETI. También dice que están obligados a denunciar los profesionales de la salud, de educación y cualquier funcionario público que tome conocimiento de una situación de violencia, ¿no? Y también es importante tener claro, ¿no?, que todas estas víctimas que han sido atendidas por profesionales, ¿sí?, no tienen, digamos, resguardado el decreto profesional, sino que ese profesional o esa profesional deben hacer la denuncia puntual de esta situación clara. ¿Qué dice el protocolo de la Dirección General de Escuelas? ¿Sí? La Dirección General de Escuelas es un órgano que se encarga de todo lo que es la educación de la primera infancia y también de la adolescencia en nuestra provincia. Luego está, digamos, la universidad, pero hasta ese momento es la Dirección General de Escuela. Y hay un protocolo que tiene esta misma dirección que nace también de la ley 9054 de un decreto llamado 1001-87, que ante la advertencia de indicadores de certeza y altamente específicos que hagan presumir la existencia de abuso sexual y o maltrato hacia un niño, niña o adolescente, el docente directivo que tuvo noticia directa de ello deberá, con la intervención de un miembro del equipo directivo en su caso, labrar un acta que deberá ser remitida en forma inmediata, ya sea por correo electrónico o vía telefónica, personalmente o por cualquier otro medio idóneo, para la toma de conocimiento, ¿sí? ¿Cuáles son las evaluaciones y medidas? Bueno, el Cuerpo Docente del Examen debe realizar a través del equipo especializado en violencia familiar una evaluación de riesgo psicofísico y social. Y en los casos de riesgo, para el peticionante, para las personas del grupo familiar, la jueza o juez puede disponer de medidas de protección sin el informe técnico, porque está en riesgo. Hay que tomar una medida. Entonces, ¿cuáles son los recursos o las medidas de protección? Y bueno, la misma ley, en el artículo 93, dice que la medida de protección es apelable en el plazo de 3 días desde su notificación, sin efectos suspensivos y sin perjuicio de los recursos previstos en la otra ley. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una medida de protección excepcional terrible, porque es sacar a los niños de su centro de vida, pero que tenemos 3 días para poder decirle, a través de un abogado, a el juez que validó la medida después de la audiencia del artículo 40, que es la que vimos recién, y puntualmente se concede con forma libre, que quiere decir que pueden ofrecer prueba a la Cámara de Familia. Entonces, se suspende la medida y en 3 días, sin efecto suspensivo, o sea que tiene que fijar una audiencia el tribunal y allí se va a producir la resolución en general que merece ese niño y que también podría ser apelada a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, como dijimos, se hace la medida, se manda la documentación, el equipo técnico interdisciplinario le pide al juez fundadamente la medida y que la controle esta medida de legalidad, ya que la tomó, y
esta comunicación puedo hacerla por WhatsApp o también puedo hacerla a través de un mail. ¿Está claro hasta acá, chicas? Sí, Bien. profe. Entonces, los requisitos de esta solicitud es que sea escrita y fundada, el plazo de duración de la medida, en general le pondrán un mes, prorrogable hasta 3 meses, porque acuérdense que tenía 90 días en general para poder el plazo de esta medida. Y en todos los casos debe consignarse el domicilio del presentante y acompañante también, con todo el respaldo documental pertinente. El juez competente es el juez del centro de vida y será el competente también para atender en cualquier otra medida conexa o de excepción que tenga que tomar. El control, como bien lo dije ya recién, son 24 horas de recibida la medida, en 48 horas se fija la audiencia y hay que notificar, como también les dije recién, tanto al ETI como a los progenitores, al abogado de los progenitores y al Ministerio Popular. Para mí también hay que notificarle al que está a cargo del hogar donde el niño se encuentra y sobre todo deberíamos tener la posibilidad de tener un abogado para este niño o esta niña. Me parece que es lo mínimo, darles la posibilidad de defenderse. No puede ser que el niño y la niña no tengan quien represente sus derechos, porque en general esos padres son los que lo van a vulnerar. Profe, Sí. una consulta. ¿No existe la figura del niño? El abogado del niño. Existe la figura en la ley 26061. En el artículo 27 dice que todo niño tiene que tener su abogado y en el artículo 47 habla del defensor general que debería haber en la provincia para todos los niños, una especie de ombudsman que se llama un cargo político. Pero no se ha concretado en nuestra provincia absolutamente todavía. Luego de esto tenemos la audiencia privada. La audiencia privada es una audiencia que se hace antes de hacer la de control de legalidad. ¿Por qué digo esto? Porque con esta nueva ley es obligación de los jueces y jueces conocer a esa criatura sobre la que se tomó la medida. Para evitar toda circunstancia que implique victimización, se trata de que ellos vayan, fíjense ustedes, al lugar de alojamiento. Luego, se hace la audiencia de legalidad, como dije, con el Ministerio Público sin dilaciones, y de la audiencia esta que queda grabada en medio digital, que es muy importante, y una vez finalizada, el juez debe resolver ahí o tiene 3 días para terminar de resolver. El juez decide sobre el control de legalidad y en los casos que hemos visto, va a notificar la decisión al ETI. ¿Sí? Si dice que no está bien tomada la medida, el ETI tendrá que devolver el niño a su casa y en los casos en que esté bien tomada la medida, informará también los informes que deberá realizar el ETI con qué periodicidad. El tema del patrocinio de letrado lo vimos, que se hace un seguimiento de la medida por parte de la justicia y que cuando una medida se toma pero en los 90 días no hay un resultado de mejoramiento de la situación que llevó a tomar la medida, entonces en ese caso se solicita una prórroga al juez o jueza que hizo la primera resolución legalizando esta privación de medio familiar. Es importante que en todos los casos se escuche al niño o la niña que esta medida se puede modificar, que se puede suspender, que puede cesar, ¿sí? Tenemos que el 40% de los chicos que ingresan salen, ¿no es cierto? Y solo el 1% en adopción de estos que se toman medidas excepcionales. Hay otras estadísticas que tiene UNICEF también, bastante cercanas a las que hemos sacado nosotros. Y lo importante de esto es que una vez que se declara la adoptabilidad, se debe otorgar la guarda del niño, niña o adolescente a un pariente, ¿no? O bien se lo puede dar en adopción. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cuáles son las medidas excepcionales cuando tienen resultado negativo? Porque si durante el plazo máximo de 180 días
no pueden permanecer con su familia ampliada, el ETI debe presentar al juez dentro de las 48 horas de vencido este plazo un informe de antecedentes, documentación del caso y un dictamen donde peticione la declaración de adoptabilidad. Y ahí empieza un proceso, ¿no? Que bueno, como es una carrera a distancia para todo el país, es importante, bueno, que cada provincia tiene su propio procedimiento. Nosotros acá tenemos un procedimiento bastante ágil, porque dice que fijada la audiencia, dentro de los 10 días corridos de presentado el informe, el juez allá debe, ¿no?, resolver, y a esta audiencia van a comparecer el niño, que yo siempre digo debe tener un defensor, aparte del Ministerio Público, los padres, sus patrocinantes letrados, si existen los padres, si no solo el patrocinio, un abogado de pobres y ausentes, la gente o profesionales del ETI y el Ministerio Público Popular. Se puede escuchar a otros parientes en esta audiencia y puede recurrirse ante la Cámara de Familia el trámite, ¿no es cierto?, va a ser abreviado e inmediato, y en 3 días, a contar desde la notificación, ¿sí?, puede hacerse esta apelación. El Tribunal de Alzada, o sea, la Cámara de Familia, va a fijar una audiencia dentro del plazo de 3 días y va a resolver si hay, sin más, ¿no es cierto?, una vez concluida la audiencia, si tiene razón o no el juez en haber tomado esta medida de protección. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Es importante, el juez puede reducir los plazos si advierte, ¿no es cierto?, que estos agravan la situación del niño o la niña. Puede hacer vinculaciones anticipadas, como muchas veces se han hecho. En Mendoza, antes de llegar a los 45 días, un niño nació y los padres lo dejaron abandonado en el hospital. Pueden perfectamente el juez tomar una medida. También podría, ¿no es cierto?, dentro del plazo de 10 días corridos, remitirlo al juez de familia y violencia familiar competente, y también tanto los profesionales de Casa Cuna como la Dirección General de Protección de Derechos tienen una intervención y ellos dicen, por ejemplo, que en los plazos evaluados se advierte un fuerte estancamiento en las situaciones de declaración de adoptabilidad, como que se atrasan mucho las causas, y por ello tenemos que pelear, por decirlo de alguna manera, porque el niño o la niña que está privado de familiar encuentre un hogar lo antes posible. Hay un programa de apadrinamiento, sí, que realmente provoca una falta de expectativa a los padrinos y al niño, pues se encariñan y luego viene el desapego. Y la Corte de Mendoza encomendó a la Secretaría de Gestión, y lo hizo, y hay un convenio con la dirección, digamos, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, para controlar los plazos y que no se demoren tanto tiempo los niños en ser vinculados. Entonces, tenemos que caminar mucho para que se corrijan las conductas y que podamos tener pronto, ¿no es cierto?, un niño o una niña vinculado como debe ser. A ver, esperen que voy a ir a la página porque parece que alguien quiere pasar. A una familia. ¿Alguien quiso entrar? Sentí un ruido. Bien. A ver. Entonces, ¿qué es lo fundamental para ustedes? ¿Qué es lo fundamental para cualquier profesional que considera al niño o a la niña como un ser que merece la atención, que merece una resolución rápida? Y bueno, tratar esto, ¿no?, de que se respete todo el derecho humano que tienen niños y niñas para crecer bajo el amparo y la protección de la familia. No podemos seguir convalidando situaciones en que los niños y niñas no tengan este cuidado personalizado o permanezcan años en familias temporales que después se encariñan y quieren apropiárselos, o estar en instituciones donde la vulneración es grave más allá de la vocación de servicio de las personas que allí trabajan. Entonces, un niño no puede ser formado o protegido por su familia biológica, debe respetarse su primer derecho a desarrollarse dentro del seno de un hogar en el que se le brinde paz, amor y comprensión, y lo necesario para formarse respetando su interés superior, y por sobre todo otro interés se debe procurar, ¿no es cierto?, que los derechos en la convención consagrados que todos conocemos y que nos gusta tanto hablar, y bueno, sean realmente una realidad. ¿No les parece a ustedes?
Sí, la verdad que sí. Es lo esencial. Es lo esencial, Vicky. Así que yo no sé si tienen alguna pregunta. Yo ahora me hacen las preguntas, yo dejo de grabar y así seguimos charlando. ¿Verdad? De Telegram.